Vamos a comenzar la explicación de neumática. En un circuito neumático tenemos, por un lado, los elementos que generan la presión, la almacenan. Después esa presión tenemos que distribuirla a través de unas canalizaciones y a través de unas válvulas distribuidoras que van a dirigir hacia un lado o hacia otro la presión. La vamos a tener que regular también mediante válvulas reguladoras de presión, de caudal, etc. Vamos a tener que acondicionar ese aire para eliminar la humedad, para lubricarlo, para filtrarlo. Y luego finalmente el aire se dirige hacia los receptores de presión, que son principalmente cilindros neumáticos, que son quienes reciben la presión y transforman la energía de presión en energía de trabajo mecánico. ¿Vale? Pueden ser cilindros actuadores lineales o rotativos, o una pistola de aire, etc. Bueno, el grupo compresor es el elemento del principio del circuito, que es el que genera el aire a presión, lo almacena, lo enfría y luego desde ese elemento lo vamos a distribuir hacia el resto de los elementos del circuito. ¿Vale? Vemos aquí los componentes básicos, los podéis ver en la página 109 del libro de Ditex, un filtro previo de aspiración, el propio mecanismo de compresión de aire accionado por un motor, que puede ser térmico o eléctrico, un enfriador de aire para aumentar la densidad y hacer que podamos almacenar mayor cantidad de aire dentro del acumulador, una válvula antirretorno para que no se despresurice el circuito, el propio acumulador o calderín para almacenar el aire comprimido, una válvula de seguridad que dejará escapar el aire a la atmósfera si la presión excede de un tarado máximo de seguridad, un purgador que puede ser automático o manual para el calderín, que nos permite eliminar la humedad del aire, que la humedad del aire no nos interesa en el circuito por muchos motivos, un presostato que nos va a ayudar a que el compresor no esté siempre funcionando, sino que se mantenga accionado para cargar el calderín de aire, y cuando se alcance una presión de trabajo óptima, el compresor se para. Cuando se baje la presión de un tarado mínimo de trabajo, se vuelve a poner en marcha. Eso lo hace el presostato. Y luego una unidad de mantenimiento que se encarga de filtrar, deshidratar el aire y además lubricarlo, ¿vale? Para crear una niebla de aceite que nos permita mejorar la estanquidad del circuito y aumentar la vida útil de los elementos móviles que están en rozamiento, ¿vale? La unidad de mantenimiento va a estar en la cabecera de la instalación, en el grupo compresor, pero también podrá estar a lo largo del circuito tantas veces sea necesario, ¿vale? La unidad de presión del grupo compresor se simboliza en este programa mediante un triángulo con el vértice hacia arriba y un circulito, pero en la simbología ISO el símbolo del compresor es un círculo con un punto negro en el centro, ¿vale? Bueno, aquí vemos a continuación el símbolo de la unidad de mantenimiento, símbolo simplificado y símbolo detallado, ¿vale? Donde vienen los elementos que ya he comentado anteriormente. Las canalizaciones, que pueden ser diferentes tipos, que van con una inclinación adecuada para facilitar la evacuación de la humedad y que se condense la humedad y que salga a través de los purgadores, que además las tomas de aire van con cuello de cisne, también para evitar la entrada de agua, de humedad a los receptores. En fin, todo eso lo tenéis explicado en el libro. Las válvulas distribuidoras, que se caracterizan por el número de vías, el número de posiciones de trabajo y el tipo de accionamiento de la válvula, después la vamos a ver con más detalle. Las válvulas reguladoras, tanto de caudal como de presión, como las válvulas que regulan la dirección del aire del circuito,
y además la forma de gobierno de las válvulas distribuidoras. Aquí tenemos la válvula estranguladora, válvula reguladora de caudal, que es un estrechamiento. Normalmente con un tornillo yo puedo regular la sección de paso del aire y regular así el caudal de paso. Y el caudal de paso va a determinar la velocidad de trabajo del elemento receptor de la presión. Una válvula antirretorno para evitar que se despresurice el circuito. En este caso, además, lleva un pilotaje por la vía número 12 que cuando se acciona permite desbloquear la válvula simplemente. Aquí vemos una válvula estranguladora o reguladora combinada con una válvula antirretorno. Aquí una válvula selectora de circuito, que es una válvula O. Tenemos dos entradas por la vía número 1, izquierda y derecha, y una salida por la vía número 2. Tanto si entra el aire por la vía número 1 como si entra por la vía número 1 de la parte izquierda o la de la derecha, bien por una, bien por otra, el aire saldrá en ambos casos por la vía número 2 hacia el elemento receptor. ¿Vale? Entonces yo puedo gobernar un elemento receptor mediante dos válvulas. Por ejemplo, una válvula de accionamiento con la mano y otra con el pie. Una entraría por la vía izquierda y otra por la derecha. Tanto si lo acciono desde la vía izquierda como la de la derecha, saldrá el aire por la vía número 2 hacia el cilindro. Por eso es una válvula O. ¿Vale? O por la izquierda o por la derecha. Una válvula de purga rápida, que es una válvula O que incorpora un escape rápido y en este caso además con un silenciador. La vía de entrada es siempre por la vía número 1, por la izquierda. Por la vía número 2 no podrá salir el aire, saldrá por la vía, por la vía número 3 no podrá salir el aire, saldrá por la vía número 2 hacia el elemento receptor. Cuando el elemento receptor haga escape, el aire escapará a través de la vía número 3, no podrá escapar a través de la vía número 1. Al escapar a través de la vía número 3, hará un escape rápido y además en este caso silencioso. La válvula de simultaneidad es una válvula Y que requiere que entre el aire a presión por las dos vías número 1, tanto por la de la izquierda como por la de la derecha, para que salga por la vía número 2 hacia el elemento receptor. Si solamente llega el aire por la derecha o solamente llega el aire por la izquierda, no saldrá el aire por la vía número 2 hacia el receptor. Esta se utiliza, por ejemplo, como elemento de seguridad para máquinas, por ejemplo, de corte, para troqueladoras, etcétera, para que el operario tenga que utilizar las dos manos a la vez, dos pulsadores a la vez, para que la máquina se accione y no quede en manos libres. Un ejemplo. Una válvula reguladora de presión, que yo podré tarar a la presión que yo quiera del circuito. ¿Vale? Estas son las válvulas reguladoras más importantes. Y como elementos receptores, aunque hay muchos, vamos a ver los elementos receptores de actuación lineal, los actuadores lineales. Son cilindros, en este caso un cilindro de simple efecto, simplemente tiene una vía que sirve para entrada y para salida, se introduce la presión y cuando esa vía se comunica con el escape, la acción del muelle hace que el cilindro retroceda. Aquí un cilindro de doble efecto que, como vemos, tiene dos vías, la de la izquierda y la de la derecha. Si el aire entra por la vía de la izquierda, la vía de la derecha tendrá que estar conectada con el escape a la atmósfera y el cilindro se desplegará saliendo el vástago hacia el lado derecho. Cuando la presión se introduzca por la vía de la derecha y la vía izquierda la comunique con el escape hacia la atmósfera, el cilindro volverá a replegarse hacia la izquierda, hacia su posición de reposo. Además, vemos una flecha aquí en diagonal atravesada y si hacemos un zoom, vemos que al cilindro
tiene dos pequeños rectángulos a los lados. Esos pequeños rectángulos simbolizan que el cilindro tiene un sistema de amortiguación neumática de final de carrera, tanto en el despliegue como en el repliegue, para evitar el golpe seco del cilindro cuando llegue al fin de su carrera. Y esta flecha en diagonal indica que yo puedo regular la amortiguación neumática de final de carrera, hacerla más o menos intensa, ese freno de fin de carrera. Vamos a seguir con una explicación más detallada de las válvulas distribuidoras. Esto lo tenéis en la página 117 del libro de ITEX. Como hemos visto antes, una válvula distribuidora se caracteriza por el número de posiciones de trabajo, que es el número de cuadrados que tiene. Por defecto, la posición de trabajo de la derecha es la posición de reposo, que es en la que está la válvula cuando no está accionada. Si la válvula tiene 3 posiciones de trabajo, la posición de reposo será por defecto la central. Además, tenemos el número de vías, que es el número de conexiones. Por la parte inferior de la válvula tenemos tanto la entrada de presión como la salida o las salidas del escape. Por la parte izquierda y la derecha tenemos el accionamiento de la válvula, que podría ser manual, por rodillo o neumático, al igual que el retroceso, que también podría ser neumático. Y por la parte de arriba tenemos las vías de conexión con otros elementos, o por ejemplo los elementos receptores como los cilindros, o con otras válvulas que se accionan neumáticamente, ¿vale? Las vías de pilotaje, que ya las hemos colocado aquí, no se consideran vías para determinar el número de vías del cilindro, de la válvula, perdón. Entonces, por ejemplo, en esta válvula distribuidora tenemos 2 posiciones de trabajo, 2 cuadrados, y tenemos 3 vías, las 2 inferiores y la superior. Si tuviéramos una vía de pilotaje por la derecha o por la izquierda, no se considerarían como 2 vías más, seguiría teniendo 3 vías, ¿vale? 3 vías, en este caso, 2 posiciones de trabajo, un accionamiento por pulsador y un retroceso por muelle, por resorte. La simplificación de la denominación de la válvula es 3/2, 3 vías / 2 posiciones de trabajo. La siguiente es una válvula de 4 vías, 2 posiciones de trabajo, con un accionamiento por pedal y un retorno por resorte. La siguiente, una válvula de 5 vías, 3 abajo, 2 arriba. En este caso tenemos 2 escapes. El escape de la izquierda es el número 5 y de la derecha el número 3. La posición central corresponde a la entrada de presión. Por defecto, cuando hay 3 vías abajo, la central es la entrada de presión. Cuando tengo 2 vías abajo, izquierda presión, derecha escape. Arriba tengo las 2 salidas que irían hacia los cilindros o hacia otras válvulas, ¿vale? Entonces, 3 más 2, 5 vías. 2 cuadrados, 2 posiciones de trabajo. Accionamiento por pedal, retorno por resorte. Es una 5/2. Aquí tenemos una válvula de 4 vías, 2 abajo, 2 arriba, 4 vías y 3 posiciones de trabajo, 3 cuadrados. Podría estar en esta posición de la izquierda, posición central, posición de la derecha, ¿vale? Y el accionamiento mediante un pulsador con enclavamiento. Estas rayitas significan que tiene enclavamiento. Puede ser una palanca con enclavamiento. Vamos a ponerle una palanca con enclavamiento. ¿Vale? Palanca con enclavamiento. Aquí tendríamos una válvula de 4 vías, 2 posiciones de trabajo, con accionamiento y retorno neumático, por pilotaje neumático. Es decir, necesito aire para accionar la válvula y para
hacerla retroceder a su posición de reposo. Aquí una válvula también 4.2 como la anterior, con accionamiento por rodillo, que es el accionamiento de un cilindro. Un cilindro accionaría este rodillo, un cilindro cuando llegue al final de su carrera o al inicio de su carrera, accionaría este rodillo y accionaría la válvula. Cuando deje de accionarse el rodillo, por acción del resorte, esta válvula vuelve a su posición de reposo. Aquí tenemos también una 4.2 accionada por rodillo, pero en este caso escamoteable. La particularidad de los rodillos escamoteables es que se accionan en un sentido sí y en otro no. Es decir, cuando el cilindro sale, acciona el rodillo, pero cuando el cilindro vuelve, ese rodillo se encoge y no acciona la válvula. ¿Vale? Eso sería un ejemplo. O podría ser al revés, que cuando el cilindro salga, no lo accione, pero cuando el cilindro regresa, se replega, sí lo accione. ¿Vale? Tendríamos que configurar la flechita de accionamiento, si a la salida o al regreso. Bueno, vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo funcionan las válvulas con los cilindros. Vale, vamos a dar a play. Vale, en este primer circuito simple tenemos un cilindro de simple efecto con retorno por resorte y una válvula distribuidora de 3 vías y 2 posiciones de trabajo, accionada por pulsador y con retorno por resorte. En la posición de reposo, como vemos, la vía número 1, que es la que trae la presión, está de color azul oscuro, pero está con una raya horizontal por aquí. Eso significa que está cerrada. La presión no puede pasar a través de la válvula. La vía número 2 está comunicada con una flecha con la vía número 3, que es el escape. Eso significa que la cara izquierda del cilindro está comunicada con la vía del escape, en la dirección en la que marca la flecha. Si la cara izquierda del cilindro está en escape, la acción del muelle hace que el cilindro se mantenga replegado, se mantenga cerrado. Cuando yo accione el pulsador, el cuadradito de la izquierda, que es la posición de trabajo de accionamiento, se va a situar sobre el lado derecho. Es decir, se van a cambiar las posiciones. Entonces, comunicaré la entrada de presión, la vía número 1, con la vía número 2. Podrá entrar el aire a la cara izquierda del cilindro y el cilindro desplegarse hacia la derecha. La vía número 3, la de escape, quedará cerrada. Cuando suelte el accionamiento, el muelle de la válvula hará que ésta vuelva a su posición de reposo, que es en la que la estáis viendo ahora, y entonces la acción del muelle hará que el aire de la cámara del cilindro escape a través de la vía número 3. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Pulso, ¿veis? Mantengo pulsado para que lo veáis. El aire está entrando por la vía número 1 a través de la válvula, sale por la 2, entra a la cámara del cilindro y lo despliega. ¿Vale? La vía número 3, en este caso, se encuentra cerrada. No está escapando el aire. Cuando suelto el pulsador, la válvula retrocede a su posición de reposo. Aquí podemos ver lo mismo. Pulso. Y para retroceder tengo que pulsar la otra válvula. Otro ejemplo. En los ejemplos anteriores estoy gobernando directamente el cilindro a través de las válvulas de mando. Aquí no. Aquí he metido una válvula intermedia, que es el elemento de mando, de gobierno del cilindro, perdón, que es una válvula 4.2, que está gobernada a su vez por 2 válvulas distribuidoras 3.2. Yo acciono o bien la válvula de la izquierda o bien de la válvula de la derecha para lograr que la válvula 4.2 se quede en la posición de reposo, que es la que está ahora, o en la contraria. Vamos a ver cómo funciona. Pulso. ¿Veis? Le he metido presión, ¿veis? La válvula 4.2 en este caso es biestable porque se queda estable en la posición de izquierda o la derecha, en cualquiera de las 2 posiciones de trabajo, porque no lleva resorte. Para que el cilindro vuelva, pulso la válvula de la derecha, cambiará de posición la 4.2 y por tanto ahora el aire entrará por la parte de la derecha.
y el cilindro retrocede. Aquí lo vamos a ver igual, pero más lento, porque hemos colocado una válvula estranguladora. En este caso está cerrada al 50, abierta al 53% solamente. ¿Vale? Aquí vemos un cilindro, bueno, este sería igual que el anterior, y en este hemos colocado dos válvulas estranguladoras combinadas con una válvula antirretorno. ¿Para qué? Pues para que el cilindro pueda tener regulación de velocidad de salida y de entrada independientemente. Una válvula, esta válvula de la izquierda regula el movimiento de despliegue y la de la derecha el de repliegue. Como vemos, el aire está entrando por aquí, la válvula antirretorno en la posición en la que se encuentra no deja pasar el aire hacia arriba, entonces obligamos a que el aire pase por la estranguladora al 50%. El aire que había en la cámara derecha ha salido por aquí, sale por la válvula antirretorno porque la valvulita se abre, ¿vale? O sea que la estranguladora no regula y sale todo el aire sin problemas, ¿vale? A través de la vía número 3. Cuando retrocedo, ¿qué ha pasado? Pues que ahora el aire entra por esta parte, no puede subir por la válvula antirretorno porque la bloquea, pasa por la estranguladora al 67% y el aire que había en la cámara izquierda hace escape ahora a través de la estranguladora, perdón, de la antirretorno con escape libre, y no regulamos. Por tanto, puedo regular independientemente tanto el despliegue como el repliegue del cilindro. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más en detalle el funcionamiento de las válvulas reguladoras. La válvula I, que es válvula de simultaneidad, la válvula reguladora de caudal o estranguladora, la selectora de circuito y la combinación de antirretorno y estranguladora. Si le damos al play, me dice que hay conexiones abiertas porque hay elementos en el circuito por abajo sin conectar, no pasa nada. La válvula I, necesito pulsar los dos válvulas 3-2 al mismo tiempo, si no, no conseguiré que salga aire por la vía 2. ¿Veis? Pulso una, no sale, pulso otra, no sale. ¿Qué me toca hacer? Pues hombre, como no tengo posibilidad de bloquear con dos ratones, le voy a colocar un enclavamiento aquí. Pulso, se mantiene enclavada, le estoy metiendo presión y cuando pulse aquí ya sí que le he metido presión, ¿lo veis? Ha salido presión por ahí. Hemos accionado esta 4.2, le hemos metido aire a presión al cilindro. Vale, vamos a quitar este accionamiento. Y aquí, en este lado, sin embargo, tenemos una válvula O que me va a permitir que la 4.2 reciba presión tanto si pulso la 3.2 de la derecha como la de la izquierda. No necesito pulsar las dos a la vez, como en el caso anterior. Para eso es una válvula O. Pulso aquí, sale presión, ¿lo veis? Pulso aquí y también, ¿vale? O una o la otra. Y aquí abajo, ¿qué vemos? Pues vemos un final de carrera. Fijaros, cuando yo accione esta válvula 3.2, llevaré presión a la 4.2, que accionará a su vez el cilindro. Cuando el cilindro salga, hemos configurado aquí, entramos en el cilindro, le decimos configurar las marcas de accionamiento. Le decimos que cuando llegue al 100%, ¿vale? De 0 a 100 milímetros, cuando llegue a 100 milímetros, que es el 100% de su despliegue al final de su carrera, toque el elemento 1.3. El elemento 1.3 es este. Hemos configurado esa válvula distribuidora para que tenga un accionamiento mecánico por rodillo. Hemos hecho doble clic sobre este elemento y lo hemos llamado 1.3.
Entonces coincide este elemento 1.3 con el elemento punto 3 del final de carrera. Vale. Cuando yo pulso, el cilindro acciona esa válvula, ¿lo veis? Otra vez, toca 1.3 y la 4.2 cambia de posición. Aquí tendremos que llevar cuidado, cuando sean circuitos más complejos, para colocar rodillos escamoteables, como veis aquí, de este tipo o de este, según queramos que la válvula se accione solamente cuando el cilindro se despliegue o solamente cuando el cilindro se repliegue. Si no, la accionará en los dos sentidos, ¿vale? Y aquí tenemos la flechita hacia la derecha para indicar que se acciona cuando el cilindro sale o a la izquierda cuando el cilindro se repliega, ¿vale? También tendremos que llevar cuidado a veces como truquillo para poder hacer funcionar el programa, es que a veces en algunos elementos, cuando el cilindro llega a su final de carrera, mantiene pulsado el elemento. Puede mantener pulsado el elemento. Y eso impedir que nos funcione, que podamos accionar alguna otra válvula, en fin, con circuitos complejos a veces suceden cosas de este tipo. Entonces, un truquillo es en lugar de poner 100, poner 99. Es decir, que se accione el rodillo un poquito antes del final de carrera, muy poquito. Eso significa que cuando llega a final de carrera y si el cilindro ha de mantener en reposo esa posición de final de carrera, no mantendrá pulsado el rodillo, ¿vale? Lo mismo puede suceder en el final de carrera con el cilindro replegado, es decir, en el 0. En lugar de ponerle 0, pues le pongo 1 y así cuando esté en reposo no mantendrá accionado el rodillo, ¿vale? Eso me va a pasar con circuitos de 2 cilindros o 3 cilindros con algunas configuraciones concretas, ¿vale? Si os pasa, pues tengáis la idea y juguéis con eso. Bien, y por último, vamos a ver la normativa de clasificación de los elementos dentro del circuito, ¿vale? Dentro del circuito hay como varias líneas o varias escalas. En la parte superior montaremos siempre los elementos receptores. A continuación, pues elementos de regulación, si los necesito, por aquí o por donde hagan falta. Los elementos de gobierno, que son los que alimentan directamente al cilindro. Y por debajo, los elementos que accionan o de mando del cilindro, ¿vale? Y por abajo del todo, los elementos genéricos comunes a todo el circuito, como el grupo compresor, etcétera, ¿vale? ¿Cómo denominamos esos elementos? Esto lo tenéis en el libro también. No recuerdo la página, pero lo tenéis en el libro también. Está en el tema de montaje de circuitos neumáticos, que sería el tema 4, y concretamente la página 139 tenéis explicado esto. Si yo tuviera que colocar aquí una unidad de mantenimiento, le pondría o la llamaría 0.1, ¿vale? Ser un elemento común a todo el circuito. Los elementos de trabajo, los cilindros, 1.0, cilindro 1, punto 0. Cilindro 2, punto 0, ¿vale? El punto 0 es la línea de los elementos receptores. A continuación, los elementos de gobierno que alimentan directamente al cilindro. Cilindro 1, punto 1. Cilindro 2, punto 1. ¿Vale? El punto 1 es el elemento de gobierno del cilindro. 1.1, 2.1. Si hubiera un tercer cilindro que se llamara 3.0, este elemento
de ese cilindro sería el 3.1. Y por aquí abajo colocamos los elementos que accionan, que comandan el circuito, los que acciono yo, ¿vale? Entonces, en este caso, cilindro 1, punto 2. Los números pares, el punto 2, se utilizan para elementos que hacen que el cilindro salga, se despliegue. Y aquí el punto 3, los elementos impares, para las válvulas que hacen que el cilindro se repliegue, retroceda hacia adentro. Entonces, cilindro 1.3, cilindro 1.2. Si tuviera dos válvulas que sirvieran para hacer que el cilindro se despliegue, una sería la 1.2 y la otra la 1.4. En este caso, 2.2, 2.4, porque estamos en el cilindro 2. Para que el cilindro se repliegue, 1.3. Si tuviéramos dos válvulas que hicieran que el cilindro se replegara, 1.3, 1.5 y aquí, para el cilindro 2, 2.3, 2.5, etc. ¿Vale? Y luego los elementos de tratamiento de señal, como esta válvula estranguladora, la llamaríamos 1.01 si es del cilindro 1, 2.01 si es del cilindro 2. Si aquí tuviéramos otra válvula estranguladora, la llamaríamos 1.02. Y esta, si colocáramos otra aquí, 2.02. Bueno, y hasta aquí la explicación. Bien, vamos a comenzar la explicación de neumática. En un circuito neumático tenemos, por un lado, los elementos que generan la presión, la almacenan. Después esa presión tenemos que distribuirla a través de unas canalizaciones y a través de unas válvulas distribuidoras que van a dirigir hacia un lado o hacia otro la presión. La vamos a tener que regular también mediante válvulas reguladoras de presión, de caudal, etc. Vamos a tener que acondicionar ese aire para eliminar la humedad, para lubricarlo, para filtrarlo. Y luego finalmente el aire se dirige hacia los receptores de presión, que son principalmente cilindros neumáticos, que son quienes reciben la presión y transforman la energía de presión en energía de trabajo mecánico. ¿Vale? Pueden ser cilindros actuadores lineales o rotativos o una pistola de aire, etc. Bueno, el grupo compresor es el elemento del principio del circuito, que es el que genera el aire a presión, lo almacena, lo enfría y luego desde ese elemento lo vamos a distribuir hacia el resto de los elementos del circuito. ¿Vale? Vemos aquí los componentes básicos, los podéis ver en la página 109 del libro de Ditex, con un filtro previo de aspiración, el propio mecanismo de compresión de aire accionado por un motor, que puede ser térmico o eléctrico, un enfriador de aire para aumentar la densidad y hacer que podamos almacenar mayor cantidad de aire dentro del acumulador, una válvula antirretorno para que no se despresurice el circuito, el propio acumulador o calderín para almacenar el aire comprimido, una válvula de seguridad que dejará escapar el aire a la atmósfera si la presión excede de un tarado máximo de seguridad, un purgador que puede ser automático o manual para el calderín, que nos permite eliminar la humedad del aire, que la humedad del aire no nos interesa en el circuito por muchos motivos, un presostato que nos va a ayudar a que el compresor no esté siempre funcionando, sino que se mantenga accionado para cargar el calderín de aire
y cuando se alcance una presión de trabajo óptima, el compresor se para. Cuando se baje la presión de un tarado mínimo de trabajo, se vuelve a poner en marcha. Eso lo hace el presostato. Y luego una unidad de mantenimiento que se encarga de filtrar, deshidratar el aire y además lubricarlo, ¿vale? Para crear una niebla de aceite que nos permita mejorar la estanquidad del circuito y aumentar la vida útil de los elementos móviles que están en rozamiento, ¿vale? La unidad de mantenimiento va a estar en la cabecera de la instalación, en el grupo compresor, pero también podrá estar a lo largo del circuito tantas veces sea necesario, ¿vale? La unidad de presión del grupo compresor se simboliza en este programa mediante un triángulo con el vértice hacia arriba y un circulito, pero en la simbología ISO el símbolo del compresor es un círculo con un punto negro en el centro, ¿vale? Bueno, aquí vemos a continuación el símbolo de la unidad de mantenimiento, símbolo simplificado y símbolo detallado, ¿vale? Donde vienen los elementos que ya he comentado anteriormente. Las canalizaciones, que pueden ser diferentes tipos, que van con una inclinación adecuada para facilitar la evacuación de la humedad y que se condense la humedad y que salga a través de los purgadores, que además las tomas de aire van con cuello de cisne, también para evitar la entrada de agua, de humedad a los receptores. En fin, todo eso lo tenéis explicado en el libro. Las válvulas distribuidoras, que se caracterizan por el número de vías, el número de posiciones de trabajo y el tipo de accionamiento de la válvula. Después la vamos a ver con más detalle. Las válvulas reguladoras, tanto de caudal como de presión, como las válvulas que regulan la dirección del aire del circuito y además la forma de gobierno de las válvulas distribuidoras. Aquí tenemos la válvula estranguladora, válvula reguladora de caudal, que es un estrechamiento. Normalmente con un tornillo yo puedo regular la sección de paso del aire y regular así el caudal de paso. Y el caudal de paso va a determinar la velocidad de trabajo del elemento receptor de la presión. Una válvula antirretorno para evitar que se despresurice el circuito. En este caso, además, lleva un pilotaje por la vía número 12 que cuando se acciona permite desbloquear la válvula simplemente. Aquí vemos una válvula estranguladora o reguladora combinada con una válvula antirretorno. Aquí una válvula selectora de circuito, que es una válvula O. Tenemos dos entradas por la vía número 1, izquierda y derecha, y una salida por la vía número 2. Tanto si entra el aire por la vía número 1 como si entra por la vía número 1 de la parte izquierda o la de la derecha, bien por una, bien por otra, el aire saldrá en ambos casos por la vía número 2 hacia el elemento receptor, ¿vale? Entonces yo puedo gobernar un elemento receptor mediante dos válvulas, por ejemplo, una válvula de accionamiento con la mano y otra con el pie. Una entraría por la vía izquierda y otra por la derecha. Tanto si lo acciono desde la vía izquierda como la de la derecha, saldrá el aire por la vía número 2 hacia el cilindro. Por eso es una válvula O, ¿vale? O por la izquierda o por la derecha. Una válvula de purga rápida, que es una válvula O que incorpora un escape rápido y en este caso además con un silenciador. La vía de entrada es siempre por la vía número 1, por la izquierda. Por la vía número 2 no podrá salir el aire, saldrá por la vía, por la vía número 3 no podrá salir el aire, saldrá por la vía número 2 hacia el elemento receptor. Cuando el elemento receptor haga escape, el aire escapará a través de la vía número 3, no podrá escapar a través de la vía número 1. Al escapar a través de la vía número 3, hará un escape rápido y además en este caso silencioso. La válvula de simultaneidad es una válvula Y que requiere que entre el aire a presión
por las dos vías número 1, tanto por la de la izquierda como por la de la derecha, para que salga por la vía número 2 hacia el elemento receptor. Si solamente llega el aire por la derecha o solamente llega el aire por la izquierda, no saldrá el aire por la vía número 2 hacia el receptor. Esta se utiliza, por ejemplo, como elemento de seguridad para máquinas, por ejemplo, de corte, para troqueladoras, etcétera, para que el operario tenga que utilizar las dos manos a la vez, dos pulsadores a la vez, para que la máquina se accione y no quede en manos libres. Un ejemplo. Una válvula reguladora de presión, que yo podré tarar a la presión que yo quiera del circuito. ¿Vale? Estas son las válvulas reguladoras más importantes. Y como elementos receptores, aunque hay muchos, vamos a ver los elementos receptores de actuación lineal. Los actuadores lineales son cilindros. En este caso, un cilindro de simple efecto. Simplemente tiene una vía que sirve para entrada y para salida. Se introduce la presión y cuando esa vía se comunica con el escape, la acción del muelle hace que el cilindro retroceda. Aquí un cilindro de doble efecto que, como vemos, tiene dos vías, la de la izquierda y la de la derecha. Si el aire entra por la vía de la izquierda, la vía de la derecha tendrá que estar conectada con el escape a la atmósfera y el cilindro se desplegará saliendo el vástago hacia el lado derecho. Cuando la presión se introduzca por la vía de la derecha y la vía izquierda la comunique con el escape hacia la atmósfera, el cilindro volverá a replegarse hacia la izquierda, hacia su posición de reposo. Además, vemos una flecha aquí en diagonal, atravesada, y si hacemos un zoom, vemos que al cilindro tiene dos pequeños rectángulos a los lados. Esos pequeños rectángulos simbolizan que el cilindro tiene un sistema de amortiguación neumática de final de carrera, tanto en el despliegue como en el repliegue, para evitar el golpe seco del cilindro cuando llegue al fin de su carrera. Y esta flecha en diagonal indica que yo puedo regular la amortiguación neumática de final de carrera, hacerla más o menos intensa, ese freno de fin de carrera. Vamos a seguir con una explicación más detallada de las válvulas distribuidoras. Esto lo tenéis en la página 117 del libro de ITEX. Como hemos visto antes, una válvula distribuidora se caracteriza por el número de posiciones de trabajo, que es el número de cuadrados que tiene. Por defecto, la posición de trabajo de la derecha es la posición de reposo, que es en la que está la válvula cuando no está accionada. Si la válvula tiene tres posiciones de trabajo, la posición de reposo será por defecto la central. Además, tenemos el número de vías, que es el número de conexiones. Por la parte inferior de la válvula tenemos tanto la entrada de presión como la salida o las salidas del escape. Por la parte izquierda y la derecha tenemos el accionamiento de la válvula, que podría ser manual, por rodillo o neumático, al igual que el retroceso, que también podría ser neumático. Y por la parte de arriba tenemos las vías de conexión con otros elementos, o por ejemplo los elementos receptores como los cilindros, o con otras válvulas que se accionan neumáticamente, ¿vale? Las vías de pilotaje, que ya las hemos colocado aquí, no se consideran vías para determinar el número de vías del cilindro, de la válvula, perdón. Entonces, por ejemplo, en esta válvula distribuidora tenemos dos posiciones de trabajo, dos cuadrados, y tenemos tres vías, las dos inferiores y la superior. Si tuviéramos una vía de pilotaje por la derecha o por la izquierda,
no se considerarían como 2 vías más, seguiría teniendo 3 vías, ¿vale? 3 vías, en este caso, 2 posiciones de trabajo, un accionamiento por pulsador y un retroceso por muelle, por resorte. La simplificación de la denominación de la válvula es 3/2, 3 vías / 2 posiciones de trabajo. La siguiente es una válvula de 4 vías, 2 posiciones de trabajo, con un accionamiento por pedal y un retorno por resorte. La siguiente, una válvula de 5 vías, 3 abajo, 2 arriba. En este caso tenemos 2 escapes. El escape de la izquierda es el número 5 y de la derecha el número 3. La posición central corresponde a la entrada de presión. Por defecto, cuando hay 3 vías abajo, la central es la entrada de presión. Cuando tengo 2 vías abajo, izquierda presión, derecha escape. Arriba tengo las 2 salidas que irían hacia los cilindros o hacia otras válvulas, ¿vale? Entonces, 3 más 2, 5 vías. 2 cuadrados, 2 posiciones de trabajo. Accionamiento por pedal, retorno por resorte. Es una 5/2. Aquí tenemos una válvula de 4 vías, 2 abajo, 2 arriba, 4 vías y 3 posiciones de trabajo, 3 cuadrados. Podría estar en esta posición de la izquierda, posición central, posición de la derecha, ¿vale? Y el accionamiento mediante un pulsador con enclavamiento. Estas rayitas significan que tiene enclavamiento. Podría ser una palanca con enclavamiento. Vamos a ponerle una palanca con enclavamiento, ¿vale? Palanca con enclavamiento. Aquí tendríamos una válvula de 4 vías, 2 posiciones de trabajo, con accionamiento y retorno neumático, por pilotaje neumático. Es decir, necesito aire para accionar la válvula y para hacerla retroceder a su posición de reposo. Aquí una válvula también 4/2 como la anterior, con accionamiento por rodillo, que es el accionamiento de un cilindro. Un cilindro accionaría este rodillo, un cilindro cuando llegue al final de su carrera o al inicio de su carrera, accionaría este rodillo y accionaría la válvula. Cuando deje de accionarse el rodillo, por acción del resorte, esta válvula vuelve a su posición de reposo. Aquí tenemos también una 4/2 accionada por rodillo, pero en este caso escamoteable. La particularidad de los rodillos escamoteables es que se accionan en un sentido sí y en otro no. Es decir, cuando el cilindro sale, acciona el rodillo, pero cuando el cilindro vuelve, ese rodillo se encoge y no acciona la válvula, ¿vale? Eso sería un ejemplo. O podría ser al revés, que cuando el cilindro salga, no lo accione, pero cuando el cilindro regresa, se replega, sí lo accione, ¿vale? Tendríamos que configurar la flechita de accionamiento, si a la salida o al regreso. Bueno, vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo funcionan las válvulas con los cilindros. Vale, vamos a dar al play. Vale, en este primer circuito simple tenemos un cilindro de simple efecto con retorno por resorte y una válvula distribuidora de 3 vías y 2 posiciones de trabajo, accionada por pulsador y con retorno por resorte. En la posición de reposo, como vemos, la vía número 1, que es la que trae la presión, está de color azul oscuro, pero está con una raya horizontal por aquí. Eso significa que está cerrada. La presión no puede pasar a través de la válvula. La vía número 2 está comunicada con una flecha con la vía número 3, que es el escape. Eso significa que la cara izquierda del cilindro está comunicada con la vía del escape, en la dirección en la que marca la flecha. Si la cara izquierda del cilindro está en escape, la acción del muelle hace que el cilindro se mantenga replegado, se mantenga cerrado. Cuando yo accione el pulsador, el cuadradito de la izquierda, que es la posición de trabajo de accionamiento, se va a situar sobre el lado derecho. Es decir, se van a cambiar las posiciones. Entonces, comunicaré la entrada de presión, la vía número 1, con la vía número 2,
podrá entrar el aire a la cara izquierda del cilindro y el cilindro desplegarse hacia la derecha. La vía número 3, la de escape, quedará cerrada. Cuando suelte el accionamiento, el muelle de la válvula hará que ésta vuelva a su posición de reposo, que es en la que la estáis viendo ahora, y entonces la acción del muelle hará que el aire de la cámara del cilindro escape a través de la vía número 3. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Pulso, ¿veis? Mantengo pulsado para que lo veáis. El aire está entrando por la vía número 1 a través de la válvula, sale por la 2, entra a la cámara del cilindro y lo despliega. ¿Vale? La vía número 3, en este caso, se encuentra cerrada. No está escapando el aire. Cuando suelto el pulsador, la válvula retrocede a su posición de reposo. Aquí podemos ver lo mismo. Pulso. Y para retroceder tengo que pulsar la otra válvula. Otro ejemplo. En los ejemplos anteriores estoy gobernando directamente el cilindro a través de las válvulas de mando. Aquí no. Aquí he metido una válvula intermedia, que es el elemento de mando, de gobierno del cilindro, perdón, que es una válvula 4.2, que está gobernada a su vez por dos válvulas distribuidoras 3.2. Yo acciono o bien la válvula de la izquierda o bien de la válvula de la derecha para lograr que la válvula 4.2 se quede en la posición de reposo, que es la que está ahora, o en la contraria. Vamos a ver cómo funciona. Pulso. ¿Veis? Le he metido presión, ¿veis? La válvula 4.2 en este caso es biestable porque se queda estable en la posición de izquierda o la derecha, en cualquiera de las dos posiciones de trabajo, porque no lleva resorte. Para que el cilindro vuelva, pulso la válvula de la derecha, cambiará de posición la 4.2 y por tanto ahora el aire entrará por la parte de la derecha y el cilindro retrocede. Aquí lo vamos a ver igual pero más lento porque hemos colocado una válvula estranguladora. En este caso está cerrada abierta al 53% solamente. ¿Vale? Aquí vemos un cilindro, bueno, este sería igual que el anterior, y en este hemos colocado dos válvulas estranguladoras combinadas con una válvula antirretorno. ¿Para qué? Pues para que el cilindro pueda tener regulación de velocidad de salida y de entrada independientemente. Una válvula, esta válvula de la izquierda regula el movimiento de despliegue y la de la derecha el de repliegue. Como vemos, el aire está entrando por aquí, la válvula antirretorno en la posición en la que se encuentra no deja pasar el aire hacia arriba, entonces obligamos a que el aire pase por la estranguladora al 50%. El aire que había en la cámara derecha ha salido por aquí, sale por la válvula antirretorno porque la valvulita se abre, ¿vale? O sea que la estranguladora no regula y sale todo el aire sin problemas, ¿vale? A través de la vía número 3. Cuando retrocedo, ¿qué ha pasado? Pues que ahora el aire entra por esta parte, no puede subir por la válvula antirretorno porque la bloquea, pasa por la estranguladora al 67% y el aire que había en la cámara izquierda hace escape ahora a través de la estranguladora, perdón, de la antirretorno con escape libre, y no regulamos. Por tanto, puedo regular independientemente tanto el despliegue como el repliegue del cilindro. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más en detalle el funcionamiento de las válvulas reguladoras. La válvula I, que es válvula de simultaneidad, la válvula reguladora de caudal o estranguladora, la selectora de circuito y la combinación de antirretorno y estranguladora. Si le damos al play,
Me dice que hay conexiones abiertas porque hay elementos en el circuito por abajo sin conectar, no pasa nada. La válvula I. Necesito pulsar los dos válvulas 3-2 al mismo tiempo. Si no, no conseguiré que salga aire por la vía 2. ¿Veis? Pulso una, no sale. Pulso otra, no sale. ¿Qué me toca hacer? Pues hombre, como no tengo posibilidad de bloquear con dos ratones, le voy a colocar un enclavamiento aquí. Pulso, se mantiene enclavada, le estoy metiendo presión y cuando pulse aquí ya sí que le he metido presión, ¿lo veis? Ha salido presión por ahí. Hemos accionado esta 4.2, le hemos metido aire a presión al cilindro. Vale, vamos a quitar este accionamiento. Y aquí, en este lado, sin embargo, tenemos una válvula O que me va a permitir que la 4.2 reciba presión tanto si pulso la 3.2 de la derecha como la de la izquierda. No necesito pulsar las dos a la vez, como en el caso anterior. Para eso es una válvula O. Pulso aquí, sale presión, ¿lo veis? Pulso aquí y también. ¿Vale? O una o la otra. ¿Y aquí abajo qué vemos? Pues vemos un final de carrera. Fijaros, cuando yo accione esta válvula 3.2, llevaré presión a la 4.2, que accionará a su vez el cilindro. Cuando el cilindro salga, hemos configurado aquí, entramos en el cilindro, le decimos configurar las marcas de accionamiento. Le decimos que cuando llegue al 100%, ¿vale? De 0 a 100 milímetros, cuando llegue a 100 milímetros, que es el 100% de su despliegue al final de su carrera, toque el elemento 1.3. El elemento 1.3 es este. Hemos configurado esa válvula distribuidora para que tenga un accionamiento mecánico por rodillo. Hemos hecho doble clic sobre este elemento y lo hemos llamado 1.3. Entonces coincide este elemento 1.3 con el elemento 0.3 del final de carrera. Vale. Cuando yo pulso, el cilindro acciona esa válvula, ¿lo veis? Otra vez, toca 1.3 y la 4.2 cambia de posición. Aquí tendremos que llevar cuidado cuando sean circuitos más complejos para colocar rodillos escamoteables, como veis aquí, de este tipo o de este, según queramos que la válvula se accione solamente cuando el cilindro se despliegue o solamente cuando el cilindro se repliegue. Si no, la accionará en los dos sentidos. ¿Vale? Y aquí tenemos la flechita hacia la derecha para indicar que se acciona cuando el cilindro sale o a la izquierda cuando el cilindro se repliega. ¿Vale? También tendremos que llevar cuidado a veces como truquillo para poder hacer funcionar el programa. Es que a veces en algunos elementos, cuando el cilindro llega a su final de carrera, mantiene pulsado el elemento. Puede mantener pulsado el elemento. Y eso impedir que nos funcione, que podamos accionar alguna otra válvula, en fin, con circuitos complejos a veces suceden cosas de este tipo. Entonces, un truquillo es, en lugar de poner 100, poner 99. Es decir, que se accione el rodillo un poquito antes del final de carrera, muy poquito. Eso significa que cuando llega a final de carrera y si el cilindro ha de mantener en reposo esa posición de final de carrera, no mantendrá pulsado el rodillo. ¿Vale? Lo mismo puede suceder en el final de carrera con el cilindro replegado, es decir, en el 0. En lugar de ponerle 0, pues le pongo 1 y así cuando esté en reposo no mantendrá accionado el rodillo. ¿Vale? Eso me va a pasar con circuitos de 2 cilindros o 3 cilindros con algunas configuraciones concretas. ¿Vale? Si os pasa, pues tengáis la idea y juguéis con eso. Bien, y por último, vamos a ver la normativa de clasificación de los elementos dentro del circuito. ¿Vale?
Dentro del circuito hay como varias líneas o varias escalas. En la parte superior montaremos siempre los elementos receptores. A continuación, pues elementos de regulación, si los necesito, por aquí o por donde hagan falta. Los elementos de gobierno, que son los que alimentan directamente al cilindro. Y por debajo, los elementos que accionan o de mando del cilindro. ¿Vale? Y por abajo del todo, los elementos genéricos comunes a todo el circuito, como el grupo compresor, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo denominamos esos elementos? Esto lo tenéis en el libro también. No recuerdo la página, pero lo tenéis en el libro también. Está en el tema de montaje de circuitos neumáticos, que sería el tema 4, y concretamente la página 139 tenéis explicado esto. Si yo tuviera que colocar aquí una unidad de mantenimiento, le pondría o la llamaría 0.1, ¿vale? Ser un elemento común a todo el circuito. Los elementos de trabajo, los cilindros, 1.0, cilindro 1.0, cilindro 2.0, ¿vale? El punto 0 es la línea de los elementos receptores. A continuación, los elementos de gobierno que alimentan directamente al cilindro. Cilindro 1.1, cilindro 2.1, ¿vale? El punto 1 es el elemento de gobierno del cilindro. 1.1, 2.1. Si hubiera un tercer cilindro que se llamara 3.0, este elemento de ese cilindro sería el 3.1. Y por aquí abajo colocamos los elementos que accionan, que comandan el circuito, los que acciono yo, ¿vale? Entonces, en este caso, cilindro 1, punto 2. Los números pares, el punto 2, se utilizan para elementos que hacen que el cilindro salga, se despliegue. Y aquí el punto 3, los elementos impares, para las válvulas que hacen que el cilindro se repliegue, retroceda hacia adentro. Entonces, cilindro 1.3, cilindro 1.2. Si tuviera dos válvulas que sirvieran para hacer que el cilindro se despliegue, una sería la 1.2 y la otra la 1.4. En este caso, 2.2, 2.4, porque estamos en el cilindro 2. Para que el cilindro se repliegue, 1.3. Si tuviéramos dos válvulas que hicieran que el cilindro se replegara, 1.3, 1.5 y aquí, para el cilindro 2, 2.3, 2.5, etcétera. ¿Vale? Y luego los elementos de tratamiento de señal, como esta válvula estranguladora, la llamaríamos 1.01 si es del cilindro 1, 2.01 si es del cilindro 2. Si aquí tuviéramos otra válvula estranguladora, la llamaríamos 1.02. Y esta, si colocáramos otra aquí, 2.02. Bueno, y hasta aquí